Hola amigos, el día de hoy vamos a reflexionar sobre un tema súper importante y muy adecuado en este tiempo vacacional que nos ayudará a nosotros los docentes a reflexionar un poco sobre nuestra labor y el impacto dentro de las aulas en cada uno de nuestros alumnos. Porque todos hemos tenido maestros, hemos tenido o algún docente que nos ha acompañado a lo largo de esta historia de aprendizaje, que el docente no solamente, y vamos a ver el tema del día de hoy, será una persona que transmita conocimientos, también debe de ser o debería de ser así, una persona que acompañe. El día de hoy el tema es, ¿será lo mismo decir docentes o decir maestros? ¿Son sinónimos? ¿Existe una diferencia entre mencionar que tenía un docente o que tengo un maestro? Vamos a ver el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer será una pequeña reflexión. Quiero, por favor, que saques tu celular, anotes en una hoja y hagas una multiplicación. Pon los años que tienes, multiplicado por 365, multiplicado por 24 y multiplicado por 60. Este ejercicio, el resultado tiene que ser aproximadamente cuántos minutos tienes tú de vida desde el momento en que naciste, un aproximado. Nos saldrán 1 millón, nos saldrán 10 millones, 40, 50 millones, etcétera, etcétera. Y ahora, ya teniendo eso, me vas a decir una cantidad, ¿cuánto me cambiarías cada minuto de tu vida? ¿Por qué lo cambiarías? ¿Lo cambiarías por dinero? ¿Lo cambiarías por algún objeto? ¿Lo cambiarías? Tú dime, ¿cuánto me cambiarías el minuto de vida? Creo que no habría dinero suficiente, no habría cosas suficientes para hacer un intercambio. La vida es tan valiosa que hoy vas a estar viendo este video por algunos minutos y son minutos que ya no van a volver de tu vida. Ya no hay regreso. Son unos minutos que vas a invertir en ver este video y te recomiendo que lo aproveches. Iniciamos. Si tú recuerdas, has visto la película de Alicia en el País de las Maravillas y hay una escena en donde Alicia se topa con un gatito mágico, y este gatito, estando viendo a Alicia, Alicia le dice, oye, pues dime qué camino, quiero saber qué camino tengo que agarrar. Y el gato le dice, bueno, eso depende, el camino que quieras agarrar depende de dónde quieras ir. Y dice Alicia, bueno, en realidad es que no me importa mucho el camino que tomaría. O sea, no sé a dónde llegar, no sé a dónde voy. Y dice el gato, bueno, si no sabes a dónde vas a ir, entonces no depende mucho el camino que vas a agarrar. Y esto lo podemos mencionar nosotros en nuestra vida. Cuando no tenemos un objetivo hacia dónde queremos ir, el camino y las cosas que hagamos día con día, pues dan igual, porque no nos acercan, pero tampoco nos alejan de lo que queremos alcanzar cuando no tenemos un lugar hacia dónde ir. Y es aquí donde mencionamos que hacia dónde queremos ir nosotros como seres humanos, porque las acciones que hagamos día con día van a ser las que definan hacia dónde queremos ir. Es como ir a un viaje. Lo primero que tendríamos que hacer cuando vamos a un viaje es saber hacia dónde queremos ir y de ahí parte todas las cosas muy detalladas que vamos a hacer. Los días que iremos, cuánto dinero vamos a gastar, si tenemos que pedir permiso en el trabajo, cuántos días van a ser, en qué hotel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero imaginémonos que nos vamos de vacaciones y lo primero que pensamos es qué ropa vamos a llevar, qué día vamos a ir, qué hotel, pensando que no tenemos hacia dónde ir. Pero lo principal de un viaje es saber a dónde queremos ir. Lo principal de la vida también es saber hacia dónde quieres ir en la vida. ¿Cuál es tu objetivo de vida? ¿Cuál es tu sentido de vida? ¿Qué es lo que te va a dar pertenencia? ¿Qué es lo que te va a dar sentido a todas las cosas que hagas día con día? Nosotros como docentes, hay quienes son docentes porque los orillaron a ser docentes, pero en realidad no es su vocación. Y esto es algo muy duro, pero muy cierto. Y hay docentes que desde pequeños se les veía esa vocación por enseñar, por aprender, por compartir el conocimiento. En filosofía hay un término que se llama naturaleza. La naturaleza es aquello que hace que una cosa sea lo que es.
y engloba todas sus características, engloba para qué sirve, la potencialidad que tiene ese objeto, ese ente. Y es muy importante esta parte de la naturaleza porque de ahí parte todo lo que se puede hacer. La naturaleza de una ave, parte de su naturaleza es tener la posibilidad de volar. Aunque naciera y no tiene la posibilidad de volar en ese momento, tiene la potencialidad porque su naturaleza se lo permite. El ser humano no está dentro de su potencialidad, que le salgan alas y pueda volar como un ave. Tiene otras capacidades, tiene otras potencialidades. Pero ahora bien, es súper necesario saber, pues, esta pregunta, ¿qué es lo que una piedra, qué hace que una piedra sea piedra? ¿Qué hace que una persona sea persona? ¿Y qué hace que un docente sea docente? ¿Solamente que transmita conocimiento? ¿Eso será un docente? Pues bueno, y esta es la pregunta para ti, docente. ¿Qué hace que tú seas docente? ¿Qué haces para que en realidad tu naturaleza sea de docente? Y vamos ahora al punto clave. Esta pregunta te la hago porque dice una frase que me encanta y te la comparto. El que nunca se pregunta no sabe qué quiere. Y el no saber qué queremos nos genera una crisis. A esto le llamamos nosotros que es una separación. La crisis en griego significa separar. Entonces, ¿qué es lo que nos separa? Pues nos separa de muchas cosas, nos separa de la realidad, nos separa de las posibilidades de avanzar, nos separa de muchas cosas cuando caemos en crisis. Pero es en esta crisis, muchas veces, en la vida del ser humano, que cuando no se tiene un sentido de vida se cae en una crisis existencial. El docente tiene que tener muy claro que parte de su sentido de vida es esta parte de enseñar al otro. Es lo que le da significado al ser docente, el enseñar, el compartir, el guiar, el avanzar juntos. Pero, ¿qué pasa? Hay una diferencia abismal entre ser maestro y ser docente, y vamos a verlo ahora. Maestro, en su término latino, que es su origen, el latín, magister, significa el que enseña, el que transmite conocimientos, el que instruye a otro en un oficio, en un arte. La RAE define también al maestro como la persona que enseña, que instruye, que comparte una ciencia a otra persona, ya sea un arte, un oficio, etcétera. Pero se queda simplemente en eso, en enseñar, en compartir. Al contrario, docere, que es docente, en latín, significa el que guía. Por lo tanto, hay una diferencia abismal entre aquella persona que instruye, que da un instructivo, que dice cómo hacer, a una persona que no solamente dice cómo hacer, sino que acompaña. Es muy diferente si yo solamente menciono una persona, para llegar a algún lado tienes que tomar esta avenida, después esta calle y después llegarás a tu punto final. Muy diferente si acompaño a la persona a ese lugar. No es que yo la lleve, es que la acompañe. El docente tiene una gran responsabilidad y también un gran valor, que no solamente transmitir conocimiento a los alumnos, que es, que es sencillo, es la parte sencilla del ser docente. La parte profunda de esta gran labor de ser no solamente magíster, sino ser un docere. Un docere es el que se preocupa, un docere es el que alienta, un docere tiene ciertas características que entonces, definiendo qué es un docente, que es un docere, podremos decir que su naturaleza es esta. Un docente inspira, un docente alienta, un docente da ejemplo también de vida, un docente se interesa por sus alumnos, un docente hace sentir valioso a la persona y ve su humanidad, y este es un punto súper importante, de ver la humanidad de las personas que guiamos. ¿Por qué? Porque precisamente eso, guiamos a personas. Es así, pues, que el obrar sigue al ser. Según las obras que hagas, es porque ese ser las arrastra, y no al revés. No el ser sigue al obrar. Si tú eres una buena persona, harás cosas de buena persona. Y no por ser cosas buenas quiere decir que seas buena persona. El docente
cuando se preocupa, cuando es verdaderamente un docente, va a tener todas estas características. Ahora bien, continuamos y vemos que les mencionaba que es una parte súper importante esta de ver su humanidad. Hay una diferencia y hay un tipo de relación, una relación del yo y tú, y también existe una relación del yo y ello. La relación del yo y tú es la relación de humano a humano. La relación de yo y ello es una relación de humano a objeto. Y depende de cómo se vea o el concepto que tengamos, es según cómo lo vamos a tratar. Y esto es duro. Muchas veces caemos en el error, los docentes o los maestros, en ver el alumno que quizás no se vea tanta su potencialidad, que lo hacemos a un lado, que lo relegamos, pero que es el niño que crece y que quizás sea el empresario que le dé empleo al que saca puro 10 o el que saca puro 10 sea el exitoso para la vida. Digo, hay muchas variables. Lo importante es que en cada niño, en cada persona, hay una potencialidad tremenda, y créanme que se los digo ya con experiencia de algunos años de dar clases desde secundaria, preparatoria, universidad, que cuando tú crees en los alumnos y se los transmites, cuando tú verdaderamente sabes que son diamantes que tú puedes pulir, pero un diamante se pule con otro diamante. Y primero el docente tiene que ser un gran diamante para sacar un gran brillo y darle forma de diamante a otro diamante. Descubres entonces cuando tú ves a estos alumnos que pueden ser unos grandes diamantes, cuando tu labor empieza a dar un giro. Esto en griego se le llama metanoia, un cambio radical de pensamiento. Es decir, ya no ves simplemente a un número de una matrícula, ves a una persona que va a crecer, que va a tener su familia, que va a tener un empleo, que va a ser alguien en la vida, y que tú fuiste quizás el detonante de mucho de lo que puede ser hoy. Y no es que sea gracias a ti, pero tú le descubriste, tú encendiste esa llama en su persona para que incendiara toda su potencialidad y todas sus virtudes. Cuando no sucede esto, tristemente muchos docentes y muchos maestros apagan con sus palabras la llama que estos niños traen de en sí mismos y toda la potencialidad que tienen. Nos ha pasado que hay maestros que como son autoridad, les creemos. Y hay maestros que como son autoridad y saben que son autoridad y les vamos a creer, sacan toda la potencialidad que tenemos. Es por eso la gran responsabilidad, pero también una gran labor el ser docentes. Ahora bien, nos interesamos del otro a un nivel de nuestra concepción que tengamos del otro, ya lo había mencionado. Según quien sea, es como lo vamos a tratar. Entonces, es así. Y entender esto es comprender que los docentes estamos llamados a trascender. Y simplemente trascendemos o solamente trascendemos a partir del otro. Y es simplemente con un acto, con una palabra, con una escucha activa, con un abrazo, con un aliento, con un gesto, con un testimonio, que nosotros trascendemos hacia el otro. Si nadie nos recordara, no trascenderíamos. Y el docente tiene la posibilidad de trascender en los miles de alumnos que están en su aula escuchándolo. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender que no tenemos en nuestro salón de clase una matrícula. Tenemos a un ser humano que siente, un ser humano que tiene dificultades, un ser humano que está aprendiendo, un ser humano que va creciendo, un ser humano que se va alimentando del conocimiento que nosotros le transmitimos, maestro, pero también es un ser humano que necesita un guía, un docere como nosotros, que le diga por dónde caminar, que le diga por dónde avanzar en la vida. Pocas veces nos detenemos a preocuparnos, no por conocer la vida total de nuestros alumnos, sino conocer qué quieren para la vida nuestros alumnos. Eso es súper importante porque nosotros podemos hacer
ese escalón que ellos puedan avanzar dentro de la vida, por el tiempo que los tengas en tu aula, por el tiempo que estén a tu lado, 1 año, 2 años, etcétera. Ahora bien, pregunta, y esto es para ir cerrando todo este contenido. ¿Haces sentir humano a cada persona que encuentras en tu vida? ¿Haces sentir a tus alumnos que en realidad son humanos? ¿Que tienen un valor impresionante, que tienen una potencialidad de crecer y de compartir todo lo que saben y todo lo que sienten y todo lo que son? ¿O eres el agua que les apaga día a día? La labor del docente, por lo tanto, es humanizar y evitar deshumanizarse. Es una labor impresionante, es una labor fantástica la que nosotros podemos hacer en cada ser humano que está en nuestra aula. El primero que tiene que darse cuenta y sentirse humano es el docente. Y este sentirse humano le hace la gran responsabilidad de dar orden a su vida. Porque imagínate un docente que no tenga orden en su vida, todo el daño. Y un docente que tenga orden en su vida va a hacer cosas grandiosas, en verdad. Nosotros como docentes muchas veces creemos que el ser docente o el ser maestro se limita meramente al estar frente a un grupo, pero no. Eres docente en cualquier lado. Eres docente dentro y fuera del aula. Eres docente en tu casa, con tu familia, con tu pareja, con las personas que te rodean. Eres la maestra o el maestro, eres el docente o la docente que va caminando en la vida, que sus alumnos lo ven. Eso se le llama ejemplo. Por lo tanto, el docente tiene que tener un cosmos, un orden a su vida. Cuando no se genera este orden, se cae en algo que es el caos, el desorden. Y el desorden genera desorden. Pero se necesita empezar a tener orden dentro de tu vida, dentro de tu casa, dentro de tus finanzas, dentro de tu salud mental, etcétera. Tienes que tener orden para dar la potencialidad que tú tienes para los otros. El comenzar a ordenar nos crea también una crisis. Recordemos que crisis es separar, pero es una crisis de empezar a dar orden a todo aquello que traemos caótico en nuestra vida. Y esto es súper fundamental. En tiempos de crisis hay que volver a lo esencial. Un docente, en esta etapa que estamos de vacaciones, tiene que preguntarse, ¿en realidad soy para esto? ¿En realidad me gusta lo que hago? ¿En realidad estoy haciendo para lo que estoy hecho, que es mi esencia, que es mi naturaleza? Porque en tiempos de crisis hay que volver a lo esencial. Si estás cansado, recupérate y vuelve, porque hay unos alumnos que regresando de vacaciones están esperando al docente, están esperando a la docente, que quizás sea la única persona que los escucha, que quizás sea la persona que los alienta a avanzar, que les está enseñando algo para la vida y te están esperando. Créeme, te están esperando. Ahora bien, vivimos en una época de crisis de identidad. El docente no tiene que perder su identidad de lo que es. Y una crisis de no saber quiénes somos. Por lo tanto, en esta crisis de sentido de vida, aquel que no tiene un porqué camina sin rumbo por la vida. Aquel docente que hace rutinariamente lo que hace sin tener un sentido del por qué lo hace, se puede perder muchas veces. Y no es que nunca nos perdamos de lo que hacemos, sino que no quedarnos en ese estado de perdición, sino de volver a lo esencial. Nosotros también como docentes tenemos que evolucionar, tenemos que actualizarnos, tenemos que estar al día, porque las exigencias del mundo no nos permiten ya estar desactualizados. Necesitamos ir caminando con el mundo, ir actualizándonos en esta parte del mundo y de la exigencia de nuestros alumnos. Porque sabiendo qué somos y qué queremos, podemos ayudar a saber también a nuestros alumnos quiénes son y qué quieren. En cada persona que guiamos podemos hacer que den un gran fruto, pero el primero que se tiene que dar cuenta es el docente. Y con esto me despido. Si ustedes han visto una semilla de mostaza, es de este tamaño, pequeñísima, pequeñísima, pero que cuando tú sabes el potencial que tiene esta semilla de mostaza, la riegas, la cuidas, haces todo lo posible para crecer. Si nosotros sabemos el gran valor y la potencialidad que tienen nuestros alumnos, los cuidaremos y haremos todo lo posible para que engrandezcan y puedan llegar a ser así, grandes como este árbol de mostaza
que quizás su semilla se ve muy pequeña, muy diminuta, pero que por dentro tiene esta potencialidad de crecer enorme. Ve el auto. El auto se queda diminuto a comparación de este árbol de mostaza. Gracias por tu tiempo, gracias por ver este video y recuerda, estamos llamados a dejar una huella. Con esta pregunta me despido. ¿Cómo te recordarán las siguientes generaciones? Gracias por ver este video, suscríbete y compártelo. Gracias.